¿Qué tal, queridos amigos? El día de hoy vamos a ver laringitis aguda, un tema de otorrino, laringología muy importante. Y bueno, pues dentro de los temas que vamos a ver es la definición, vamos a ver cómo se clasifica, cuál es la epidemiología, de qué se trata la laringitis inespecífica y las diferencias entre laringotraqueitis y epiglotitis. Bien, la laringitis aguda se define como una inflamación de la mucosa laringea, fácil, y será aguda cuando los síntomas se instauren en un periodo corto de tiempo, es decir, horas o días, y en caso de que los síntomas perduren por más de 3 semanas estaremos hablando de una laringitis crónica. Bien, aquí vamos a ver una estructura anatómica, solo para hacer un recordatorio. Miramos cómo esa gran parte, ahí está la epiglotitis en la H. Tenemos una estructura importante en la A y la B, que son las cuerdas vocales. Y para la G, en la parte superior de la imagen, tenemos allí el espacio intraaritenoideo y obviamente pues la F y la E serán las aritenoides, izquierda y derecha. Y este espacio, que son las estructuras D y C, son lo que se le conoce como banda, izquierda y derecha. Ahora bien, sabemos que la laringitis aguda, le vamos a entender como aguda a menos de una semana y crónica a más de 2 semanas. Las crónicas igual se pueden dividir por infecciosas, no infecciosas, es toda una clínica aparte, puede estar relacionado con enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas, alérgicas, cuestiones del trabajo asociadas a inhalantes, etc. Y las agudas vamos a tener fonotraumas e infecciones bacterianas, virales o micóticas. Bien, y aquí tenemos que las laringitis agudas del niño y las del adulto se entienden como entidades separadas. Esto es por varios motivos. En los niños, el área de la vía aérea es menor y las aritenoides de mayor tamaño. Esto implica, la afección pues va a ser subglótica. Por ello, el compromiso de la vía respiratoria se produce con mayor rapidez y la sintomatología predominante es la disnea. Por eso hay que tener más atención con los pacientes pediátricos, mientras que en el adulto la afección es subglótica, es menos frecuente y la inflamación tiene más bien un tropismo glótico y supraglótico. Esto es interesante, con lo que la sintomatología predominante en este caso será la disfonía y ahí hay una diferencia clínica. Y la evolución de las laringitis suele ser más rápida en los niños que en los adultos, de forma que en el niño vamos a tener disnea y en el adulto disfonía. Ahora bien, hablemos de los factores predisponentes y la epidemiología general. La epidemiología no se ha encontrado referencias exactas de prevalencia e incidencia, posiblemente debido a la multitud de factores etiológicos y de formas clínicas. Al ser un proceso que se autolimita en su gran mayoría, pues no se han descrito datos significativos de morbilidad. Existen, sin embargo, una multitud de factores predisponentes estrechamente relacionados con el desarrollo de laringitis, tales como tabaquismo, alcohol, sobreesfuerzo vocal para aquellos que gritan, cantan o hablan muy fuerte, reflujo gastroesofágico, factores del entorno, por ejemplo, ciudades con mucha polución, vapores irritantes, variaciones bruscas de temperatura, etc. El cuadro clínico a menudo forma parte del proceso inflamatorio agudo de las vías respiratorias, altas manifestándose por uno o varios de los siguientes síntomas. Así que vamos a tener disfonía, puede haber odinofagia, una otalgia refleja y disnea en grados variables. La sintomatología puede variar según la etiología y la evolución es habitualmente benigna, aunque en ocasiones se puede presentar obstrucción de la vía aérea. En estos casos suelen ser infecciosos, predominando dentro del grupo las epiglotitis del adulto. Bien, esta es la fisiología de la laringe que hay que tener en cuenta y el diagnóstico es fundamentalmente clínico, ya que, una vez que reconocemos la fisiología de la laringe, se evidencia por medio de laringoscopía indirecta o una nasofibroscopía flexible que revele la presencia de signos inflamatorios de la mucosa laringea, sobre todo en las cuerdas vocales. Estas se visualizan con aspecto congestivo o rojas en su totalidad, con filamentos de mucosidad entre las cuerdas de hipersecreción de la mucosa.
Y bueno, pues podemos encontrar edema de las bandas ventriculares, y si la permeabilidad de la vía aérea está en cuestión, esto es importante, como lo sugiere el estridor, la taquicardia, la taquipnea. La visualización de la laringe se realizará con extrema precaución. Esto es utilizando el endoscopio y quizá, si fuera necesario, en un quirófano. Hay algunas pruebas complementarias. Aquí tenemos la radiografía lateral de cuello y la TAC, que nos ayudan a discernir el diagnóstico. Podríamos incluir una radiografía lateral de cuello, como ya les decía, que nos distingue bien la inflamación supraglótica o retroglótica, una densidad de tejido blando en la vía subglótica o la integridad de los cuerpos vertebrales. Nos da una buena mirada, y la TAC pues juega un papel fundamental para evaluar la inflamación de los tejidos blandos y la destrucción del cartílago. Si se sospecha de una infección, hay que realizar un recuento sanguíneo completo, incluyendo la fórmula leucocitaria. Con base pues, en las consideraciones diagnósticas, se realizan pruebas específicas ya después, como cultivos, factor reumatoideo, etc. Dentro de la clasificación, según la etiología de las laringitis, atendiendo a su etiología, las laringitis agudas las podemos clasificar en según sean infecciosas o no infecciosas. Las de causa infecciosa son las más frecuentes, y dentro de ellas, pues las víricas son las protagonistas. Aunque también pueden ser bacterianas, las de causa no infecciosa incluyen diversas etiologías, entre las que destacan las alergias e inhalatorias. Si la causa de inflamación laríngea no es evidente, una historia detallada nos puede ayudar a descartar algunas posibilidades de tipo diagnósticas. Aquí tenemos la clasificación rápida, solo para que la vean. Dentro de las laringitis de etiología viral, vamos a tener la catarral, la gripal y la herpética. La vamos a ver más adelante y detenido. Dentro de las bacterianas tenemos micoplasma, diftérica y otras bacterias. Y dentro de las fúngicas, candidiásica, aspergillus e histoplasma, que es más raro. Y después en las laringitis agudas que sean granulomatosas, vamos a tener la tuberculosa y la sifilítica, por los granulomas que hacen. También la epiglotitis del adulto y la pericondritis. Bien. Y finalmente, pues las laringitis agudas no infecciosas. Estas pueden ser laringitis alérgicas o por hipersensibilidad típicas, laringitis medicamentosas por mecanismo no inmunológico, laringitis agudas inhalatorias o térmicas y laringitis cáusticas y o por reflujo laringofaringio. Tenemos también las laringitis agudas inhalatorias o térmicas, las cáusticas y o por reflujo laringofaringio, las laringitis por trauma, ya sea externo o por un esfuerzo vocal, o las laringitis autoinmunes. Empecemos con las laringitis víricas y principalmente empecemos con catarral. Se trata de una laringitis aguda infecciosa y es la más habitual. Los agentes implicados pues, pueden ser rinovirus, siendo estos los más frecuentes. Vamos a tener adenovirus, mixovirus, paramixovirus, picornavirus y ahora pues coronavirus. Se suelen asociar a una infección de las vías respiratorias superiores, dando lugar a una clínica de resfriado común o coriza, esto es importante, que implica malestar general, fiebre, rinorrea, tos y disfonía, pero sin disnea, y la mucosa laringea no la encontramos eritematosa ni adematosa. Pero bueno, ya vemos que en el coronavirus pues sí hay disnea que se comporta muy diferente a las clásicas. Gripalmente, pues es producida por el virus de la gripe e influenza tipo A y B, y el tratamiento es sintomático al igual que en el caso anterior. Finalmente tenemos la herpética. El herpes simple tipo 1 y 2 se trata de un caso particular de laringitis aguda que aparece fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. Estos pacientes preservan vesículas o ulceraciones dolorosas, presentan vesículas en la mucosa laringea. Y el tratamiento va a incluir antivirales tipo aciclovir. También puede haber el virus de Epstein-Barr, causante de mononucleosis infecciosa. Habitualmente se manifiesta como una faringoamigdalitis pseudomembranosa con muchas adenopatías, poliadenopatías, y ocasionalmente puede afectar la laringe, en la que también se hallan las típicas falsas membranas e incluso puede haber áreas necrosantes. El tratamiento aquí es completamente sintomático con antitérmicos y reposo e hidratación.
Ahora vayamos a las laringitis agudas bacterianas. Las laringitis agudas de origen bacteriano aparecen frecuentemente como consecuencia de una laringitis viral sobreinfectada, es decir, secundarias, y se han identificado múltiples bacterias. Los estudios acerca de patógenos aislados no son unánimes. Iniciemos con el micoplasma, producidas por Mycoplasma pneumoniae, una bacteria chiquitita que aparte de producir neumonías, pues puede causar laringotraqueitis asociada, y los síntomas son fiebre, va a haber tos productiva, odinofagia, disfonía e incluso afonía, ¿no? La laringe se aprecia hiperémica y edematosa, aquí sí la vamos a ver así. Sin embargo, pues bueno, la infección por micoplasma suele tener un curso autolimitado, por lo que el tratamiento suele ser solamente sintomático. Podemos tener la diftérica, que también es denominada crup laringio, causada por las toxinas de Corynebacterium diphtheria, y la inmunización pues provocó una aguda declinación de esta enfermedad, con lo que se trata de una enfermedad rara ya en nuestro medio. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, rinitis mucosa y angina. La faringe y la laringe se pueden afectar existiendo eritema y además mucosas con exudado precoz. Hay que tener en cuenta que al día o a los 2 días, es decir, a las 24 o 48 horas del comienzo de los síntomas, se evidencia una membrana grisácea adherente, que es por esto el Corynebacterium, el nombre, y el edema y la membrana pueden ocasionar obstrucción de la vía aérea. Ante la sospecha hay que tomar muestras para microbiología y el tratamiento se basa en antibióticos como penicilina y medidas generales. Ahora, dentro de las bacterias pueden encontrarse otras, pues, como estafilococos, streptococos, neumococos, cómo olvidar el Haemophilus influenza tipo B. Y puede haber otros gérmenes como Proteus mirabilis, que no es común, vulgaris, Pseudomonas aeruginosa y Actinomyces. Y han sido igual identificados, ¿no? Cabe destacar que la presencia, según algunos autores, de Moraxella catarrhalis en la nasofaringe de pacientes con laringitis aguda es del 55%. Finalmente, llegaremos a laringitis inespecífica, que aquí veremos que se trata de una inflamación moderada de curación espontánea y suele acompañarse de una infección difusa de vías respiratorias superiores. Esto es curioso. Ahí les puse ese cuadro que dice que la etiología es viral, aunque puede agregarse una invasión bacteriana secundaria. La laringitis puede iniciarse por cambios súbitos de temperatura, deficiencias dietéticas, desnutrición e inmunodeficiencias, y los síntomas laringios incluyen resequedad de la faringe con necesidad de limpieza frecuente, estos son aclaramientos de este tipo, y cambios en el tono de voz. Es común que haya tos en estos pacientes. En estos sujetos, algunos de los síntomas respiratorios también pueden relacionarse con episodios de que existe una microaspiración, puede ser de comida, en cuyo caso los lavados bronquiales pueden suministrar información diagnóstica al calcular el índice de lípidos en macrófagos que se encuentra elevado. Si hay edema marcado en las cuerdas vocales, aparece afonía y estridor inspiratorio moderado, pues hay que aumentar la vigilancia. Y otra cosa importante a mencionar es que la mucosa laringea puede presentar ulceraciones superficiales con formación de pseudomembranas grisáceas pequeñitas. La movilidad de las cuerdas vocales pues va a ser normal, aunque a menudo sus bordes están hiperémicos y edematosos, y esto es visible, y algunas veces presentan degeneración polipoide secundaria al edema en el espacio de Reinke. El tratamiento es conservador aquí. Son útiles, mantener la humectación pues, del paciente y la prescripción de expectorantes. A fin de prevenir el desarrollo de una infección bacteriana secundaria, hay que mantener esta higiene, y las personas de edad avanzada que contraen una infección constituyen un grupo de alto riesgo y de importancia para la vigilancia, ya que puede complicarse después con la neumonía. Pero ahora sí, hablemos de la laringotraqueitis o crup. Se trata de una inflamación moderada caracterizada por la presencia de fiebre con espasmo laringio y ataques intensos de disnea y estridor respiratorio, de instalación aguda de laringe, tráquea y bronquios, que suele afectar a niños menores de 5 años, en particular en meses de invierno. Ahora, ¿cuál es la etiología? Es viral y predominan mixovirus. Puede haber virus de parainfluenza e influenza
A y B, y además adenovirus, y pueden presentar infecciones bacterianas superpuestas a esos virus. Sobre todo vamos a tener Streptococo hemolítico, Streptococcus viridans, Staphylococcus dorado y Streptococcus pneumoniae. Ahora, la epidemiología, la laringotraqueitis es una enfermedad infecciosa aguda que afecta predominantemente a la población pediátrica de unos 6 meses a 3 años de edad, y es una causa muy común de obstrucción de la vía respiratoria alta. Esto es importante. La incidencia anual es de 1.5 a 6 por cada 100 niños menores de 6 años. Su mayor prevalencia es en los meses de otoño y llegado el invierno, y afecta en forma predominante al sexo masculino en relación al femenino. La laringotraqueitis ocupa el 15% de las infecciones respiratorias en niños que acuden a consulta, y durante el segundo año de vida del 1 al 5% va a requerir una evaluación para esta enfermedad. La dificultad respiratoria asociada a la laringotraqueitis crea mucha angustia en los pacientes y sus familiares, por lo que frecuentemente solicitan la atención a un servicio de urgencias, y la mamá va a llegar asustada por la disnea o cianosis, cuestión muy comprensible, de su bebé. Bien, ahora hablemos de la clínica. Hay un edema notable en el cono elástico con estrechamiento de la región subglótica, que también afecta al resto del árbol traqueobronquial. Bueno, esta entidad se inicia en la forma de una infección moderada de las vías respiratorias superiores, ya habíamos dicho, y 48 a 72 horas después va a presentar la disfonía progresiva, el estridor inspiratorio, va a venir la tos seca, después grados variables de insuficiencia respiratoria y sibilancias expiratorias. Además, hay hipoxia, puede haber hipercapnia y acidosis, cuestión que va a complicar todo, y también hiperpirexia, fiebre, náuseas, vómito, taquicardia, puede haber desorientación, y bueno, esta hiperpirexia o fiebre puede llegar de 39 a 40 grados, y en forma característica los individuos se acuestan a dormir sin síntomas, pero despiertan unas horas después, ya así entrada la noche, con tos, estridor y disnea. Al aumentar el esfuerzo respiratorio se precipita el espasmo laringio, y ahí es donde aparecen signos de insuficiencia respiratoria cuando viene el espasmo. Vienen tiros intercostales, supraclaviculares e incluso coloración cianótica de la piel. Inicia como el aumento de la demanda. El diagnóstico se establece por la historia clínica, un buen clínico lo sabe diagnosticar. También una laringoscopía directa. Ya si uno le agrega la radiografía lateral de cuello y lateral de tórax, queda más claro. Y en las fases iniciales de la enfermedad puede haber leucopenia, si es que se hacen los estudios, para aparecer después una leucocitosis moderada, nunca demasiado alta. Aquí está algún diferencial de evaluación para la gravedad de la obstrucción respiratoria, que esto es importante. Y hay que ver que, solo para tener en cuenta grave y más arriba, veremos que el estado mental ya se encuentra agitado o exhausto, el estridor empieza a ser intenso, los tiros suprarrenales o intercostales son más intensos, o sea, ya no solo son presentes, sino marcados. La frecuencia cardíaca no solo está aumentada, sino tiene una taquicardia acentuada. Va a haber una frecuencia respiratoria jadeante, una saturación de oxígeno que ya está por debajo de los 92, empieza a haber palidez, hipotonía, ya comienza a haber cianosis, y esto nos va enmarcando. Además, para hacer el diagnóstico diferencial de las enfermedades que inicia con estridor en forma aguda, vamos a tener que traqueitis bacteriana, epiglotitis, cuerpo extraño, difteria laringia y reacción alérgica aguda tienen sus características. Por ejemplo, para la traqueitis bacteriana va a haber apariencia tóxica y pobre respuesta a la epinefrina nebulizada. Si se trata de una epiglotitis, va a haber ausencia de tos traqueal, que ya habíamos dicho, un inicio súbito con fiebre alta, disfagia y apariencia tóxica, además de ansiedad. En el cuerpo extraño, estridor de inicio agudo por la presencia de un cuerpo extraño que se encuentra alojado comúnmente en el esófago superior. Y la difteria laringia, igual que el cuerpo extraño, que suele ser raro, vamos a ver un paciente que tiene inmunización completa,
prodromos de faringitis con síntomas progresivos en 2 o 3 días, fiebre de bajo grado, aquí está la clave, disfonía, tos traqueal, estridor y disfagia. Muy bien. Y bueno, la reacción alérgica aguda, que pues como todos sabemos, es de inicio rápido, con disfagia y estridor y posiblemente datos de alergia en la piel, como pudiera ser una urticaria, todo lo de hipersensibilidad tipo 1. Aquí tenemos el tratamiento que incluye humectación ambiental, como ya les decía, y adición, según sea el caso, de antibióticos de amplio espectro. Algunas veces adrenalina o esteroides, como dexametasona, que se suele dar 0.5 miligramos por kilogramo, y los casos graves pues van a requerir intubación bucotraqueal, en especial cuando los gases de sangre pues ya muestran una saturación de oxígeno menor a 70 o 75% y disminución del pH en la sangre. Hay que asegurar la vía aérea, el ABC normal. Bien, ahora hablando de la epiglotitis, que es una laringitis aguda supraglótica, como concepto tenemos que es una enfermedad más común entre los 3 y 6 años, que también se observa con cierta frecuencia en adultos, constituye 1 de cada 1000 admisiones pediátricas entre los 2 y 4 años. Y pues tendrá una incidencia de 0.3 a 0.7 por cada 100.000 habitantes. El desarrollo de la vacuna conjugada contra la Haemophilus influenza tipo B redujo en forma sustancial estos cuadros de epiglotitis en niños y el esquema sugerido, como ustedes ya lo saben, es de 3 dosis, una se da al tercer mes, otra al 4 y otra al sexto mes con una dosis de refuerzo entre los 14 y 18 meses. Bueno, así se usa. Y encontré que a principios del siglo pasado la causa principal de obstrucción respiratoria aguda era la difteria, y además una cosa curiosa que en 1940, de 1940 pues a la fecha, Haemophilus influenza tipo B es el agente infeccioso que más se cultiva en este padecimiento. Otros gérmenes causales son Streptococcus hemolítico, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus parainfluenza y Staphylococcus. Pero digamos aquí quien lleva el protagonismo es Haemophilus influenza. El curso de la enfermedad suele ser rápido, se inicia con síntomas de infección respiratoria moderada y alcanza una obstrucción respiratoria casi completa a los 6 o 12 horas. Esto es agudo. Además existe disfonía, disfagia, respiración estridente y signos obvios de insuficiencia respiratoria. Vamos a tener aleteo nasal y tiros intercostales. La exploración bucal nos va a mostrar una bucofaringe hiperémica con abundantes secreciones y si es posible practicar una laringoscopía indirecta, vamos a identificar la epiglotitis edematosa de color rojo cereza y debe tenerse especial cuidado durante la exploración, ya que, pues como les mencionaba, se puede precipitar un cuadro de obstrucción aguda y vamos a darle al traste. La radiografía lateral de cuello suele revelar la presencia de un edema supraglótico que tiene un estrechamiento para el paso de aire y se deben obtener hemocultivos y cultivos de región supraglótica que sirven para normar la terapéutica. Ahora hablaremos del signo del dedo, que aquí lo vemos en la radiografía lateral que se encuentra a la izquierda. Si la lengua se va a la parte posterior, habrá una obstrucción. Entonces, pues a eso le vamos a llamar el signo del dedo y por eso el niño va a adoptar la posición de trípode como lo vemos del lado derecho, intentando horizontalizar la vía aérea. Aquí tenemos, algunas como consideraciones, que es el cuadro clínico con un inicio abrupto y progresión rápida. Va a haber fiebre, dolor faríngeo intenso y apariencia de toxinfección y voz apagada o ausente. Solo un recuerdo, vamos a tener las 4 Ds. Drooling, disnea, disfagia y disfonía, o sea, salivación. Y la frecuencia, generalmente vamos a tener estridor y la dificultad respiratoria un 80, la voz apagada, puede o no haber fiebre, la cialorrea, el drooling puede estar, tos no en todos los casos y disfagia. Y los hallazgos a la exploración física vamos a tener la apariencia tóxica, irritabilidad y ansiedad. La posición de trípode en el niño, hipersensibilidad a la palpación del complejo laringotraqueal porque está edematizado, dificultad respiratoria de leve a grave como ya lo vimos en el cuadro y hay que contemplar causas no infecciosas. Por ejemplo, tener en cuenta un cuerpo extraño, anafilaxia, daño por inhalación, edema angioneurótico, daños por líquidos calientes, esto suele pasar, agentes cáusticos o enfermedades linfoproliferativas.
Es aconsejable lo siguiente. Aquí van algunos de los consejos. Lo primero es tratar al paciente en una unidad de cuidados intensivos. Lo segundo es realizar la laringoscopía directa bajo anestesia general con toma de muestra para cultivo, intubación bucotraqueal y asegurar la vía aérea. Después hay que administrar los antibióticos, puesto que si existen cepas de Haemophilus influenza resistentes a la ampicilina, se recomienda iniciar con una combinación de ampicilina, primero, de unos 200 miligramos por kilogramo día, y cloranfenicol unos 100 miligramos por kilogramo día, o bien administrar cefalosporinas de segunda o tercera generación. Hay que evitar ansiedad, ya que el incremento de la dificultad respiratoria pues agita al niño, ¿no? Y pues le va a demandar más oxígeno. Alrededor de 24 horas después de la intubación se observa la epiglotitis bajo sedación, y si desapareció el edema, está indicada ya hacer la extubación con administración previa de unos 4 a 8 miligramos intravenosos de dexametasona para evitar la inflamación. Y otros indicadores clínicos favorables para la extubación serán los siguientes: que ya se fue la fiebre, que el pulso ya está normal y que hay inicio de movimientos moderados por el paciente. Aquí les pongo los criterios para la intubación, pero no lo vamos a abordar más. Muy bien. Tener en cuenta que durante el tratamiento debe establecerse un ambiente húmedo. Aquí tenemos un algoritmo, parece muy complejo, pero es muy sencillo. Entonces, lo primero es probable epiglotitis. Sí, y entonces esto nos va a llevar a si el paciente es estable con obstrucción parcial de la vía aérea, ya sea leve o moderada, o si el paciente es inestable con obstrucción completa, es decir, de la vía aérea, ya sea grave y que amenaza la vida. Vayamos primero con el grave. Si es grave, va a tener dificultad respiratoria grave, estridor y agitación o letargia. Entonces hay que ingresar la unidad de cuidados, la manipulación mínima indispensable, oxígeno si hay cianosis, hasta superar una saturación de 92% de oxígeno, y una laringoscopía directa para establecer la vía aérea artificial, y hay que iniciar el antibiótico. Y según estas medidas, pues puede tener buena respuesta o mala respuesta. Imaginemos que tiene datos de mala respuesta a los 2 días y persiste con datos de infección grave, obstrucción de la vía aérea, evolución tórpida, sospechar una complicación, y puede haber una mala respuesta persistente, considerar un diagnóstico diferencial, y hay que valorar la exploración y la TAG y la resonancia magnética, porque puede ser un cuadro más complejo. Si vemos que tiene buena respuesta, pues solamente hay que hacer la evaluación, continuar con el manejo de antibióticos y la vigilancia. Ahora, si el paciente está estable, hay que tener manipulación mínima, es mejor. Evaluar evaluar la vía aérea bajo anestesia. Y si progresa la obstrucción de la vía aérea, si sí progresa, lo vamos a tratar como un inestable. Y si no progresa, a los 2 días, y mejoró la clínica de la dificultad respiratoria, hay que continuar con el manejo de hospitalización. Si está moderado, si es muy leve, solamente antibióticos, y eso es todo. Ahora, ¿cómo sabemos qué tan grave está? Otra vez se los pongo aquí. Vamos a concentrarnos en esta parte aquí, muy grave, y vamos a tener que el estado mental pues ya está letárgico o somnoliento, que el estridor es persistente, que los tiros intercostales son esfuerzos disminuidos, la frecuencia cardíaca está alta, la frecuencia respiratoria también, y va a haber cianosis, y de ahí pues para abajo. Puede haber también un diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico diferencial se va a separar según la laringitis, sea de tipo viral, laringitis espasmódica, epiglotitis aguda, traqueitis bacteriana o un absceso retrofaringio. Aquí les dejo el cuadro para no explicarlo demasiado, pero en este cuadro queda bastante claro pues cuáles son los signos y síntomas que les hacen diferencia a unos y a otros. Este es otro de los cuadros que también es diferencial. Bueno, amigos, y hasta aquí laringitis aguda. Todo lo tomé de la GPC de diagnóstico y tratamiento para epiglotitis aguda, igual la de laringotraqueitis aguda.
y laringitis aguda en el adulto, un caso clínico, y obviamente pues todo viene del escajadillo, todos los cuadros salieron de ahí. Muchas gracias.